¿Qué tal? Se viene la matrícula escolar 2025 en colegios privados y yo, hasta donde tengo entendido, había una cantidad enorme de pagos diferentes que hacen los padres. Depende de cada colegio, la verdad. Te cobran por un sinfín de cosas, de conceptos, etcétera, a la hora de que vas a ir a matricular o a la hora de que va a empezar todo el ajetreo de las matrículas con tus hijos en colegios particulares. A ver, y según las cifras del último censo escolar Perú 2023, las posibilidades de dinero, de ganancia de dinero de los colegios privados son altas, porque estamos hablando, si bien es cierto, de 9.400.000 escolares matriculados. De estos, 6.7 millones están en escuelas públicas, en escuelas fiscales, en escuelas nacionales, pero 2.5 millones de alumnos están en colegios privados. 2.5 millones es un montón de chicos a quienes están pidiéndole, a veces, buena parte de las veces, cobros que no necesariamente son los que deberían. Estamos ahora con Mariela Villacorta, ella es representante de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor de Indecopi. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fabricio? Buen día, gracias por la invitación. Has venido a ilustrarnos un poco sobre cómo debería proceder o cómo debería, lo que realmente debería ser cobrado un papá a la hora de ir a meter a sus hijos a un colegio privado, ¿verdad? Así es, específicamente para hacerle presente a los padres de familia, a los usuarios del servicio educativo en general, cuáles son aquellas obligaciones que tienen los proveedores en la prestación del servicio educativo y algo muy importante, porque como estamos hablando del universo de colegios o de centros educativos privados, cuáles son aquellos cobros que están permitidos a efectuar, ¿no? A ver, vamos desde el principio. ¿Son 3? Así es, son 3. A ver, cuéntamelos, por favor. Sí, primero vamos a hablar de la cuota de ingreso. La cuota de ingreso es un pago que está permitido por ley, esto está previsto en la Ley de Centros Educativos Privados y en su reglamento, y lo que se establece al respecto es que este pago responde a aquel, cobro que realizan los colegios para que el alumno permanezca desde el inicio, porque la idea es que haya continuidad en la prestación del servicio, es decir, yo inscribo al alumno o a mi hijo en este caso desde el primer año de primaria, si el colegio tiene secundaria inclusive, digamos, la cuota de ingreso va a cubrir todo ese periodo que él permanezca en el colegio. Vamos a pensar, por ejemplo, si solo tiene primaria, de primero a sexto de primaria, o si ingresa en secundaria, desde el primero de secundaria hasta el quinto de secundaria, ¿no? Okay. Ese es el cobro que se hace por cuota de ingreso, el primer cobro permitido. El segundo cobro permitido es el de la matrícula. La matrícula responde de manera efectiva a la inscripción del alumno en el año escolar, por ejemplo, la que vamos a hacer al inicio del año 2025 o la que se hizo en enero, febrero del año 2024. No es igual cuota de ingreso que no matrícula. Es lo mismo, ¿En qué se diferencia? Como te mencionaba, lo primero, la cuota de ingreso asegura todo el tiempo que el alumno permanece en el colegio. Por eso te decía que está relacionada a la continuidad del alumno en el colegio desde el primero hasta el quinto de secundaria, o del primero al sexto de primaria, de ser el caso, o si es que el colegio tiene primaria y secundaria todo junto. Y finalmente el último cobro permitido es el relacionado a las pensiones de enseñanza, que son estos pagos que se hacen de manera mensual, ¿no? Y que tiene una particularidad que primero es que no puede ser el monto mayor al monto de la matrícula, es decir, si el colegio establece que el monto de la matrícula es 200 soles, la pensión de enseñanza no puede ser superior a ese monto. ¿Por ley? Por ley, así es, eso es lo que se establece, y estos pagos se realizan pues de manera mensual y responden propiamente ya a la prestación efectiva, la enseñanza efectiva que da el profesor, que brinda el colegio mes a mes, ¿no? Y hay una particularidad también que por ley también está establecida, y es que estas pensiones no se pueden cobrar, digamos, de forma adelantada, es decir, yo no puedo obligar al padre de familia a que me pague antes de prestar el servicio, todo, por ejemplo, el año escolar. Y aquí hay algo importante que debemos mencionar, ¿no? Estamos hablando de los cobros permitidos y de que los colegios están prohibidos a obligar a los padres de familia a efectuar estos cobros en el momento que ellos consideren. Prohibidos. Sin embargo, lo que sí sucede en algunos casos es algo que los mismos usuarios de los servicios nos hacen de conocimiento, es que, por ejemplo, los colegios manejan una especie de incentivos, por decir así, de que si los padres, por ejemplo, pagan todas las pensiones del año, les pueden hacer una reducción en el monto. Es decir, yo pago el año completo, pero de repente pago el 10% menos de lo que corresponde si pagara de manera mensual. Si esto es un acuerdo libre entre el colegio y los padres de familia, voluntariamente el padre lo hace. Así es. Entonces, por eso es importante mencionar esto. No estamos hablando de los cobros permitidos y de la obligación que tienen los colegios de no obligar a los padres de familia a efectuar pagos adicionales o a efectuar, por ejemplo, el pago de pensiones adelantadas.
pero si esto es voluntad, finalmente estamos hablando en un ámbito privado. Sí, claro, si el padre tiene la posibilidad Así es, de y lo adelantar puede el pago. hacer y le beneficia, pues eso está, digamos, eso es posible de que se realice, ¿no? A ver, Mariela Villacorta es representante de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor de Indecopi, que está con nosotros sobre ese tema que la verdad a muchos papás nos interesa, el tema de los pagos que se deben hacer solamente los únicos pagos a la hora de matricular a los hijos en colegios particulares. A ver, cuota de ingreso, matrícula y pensiones. Y pensiones, así es. Antes de hablar qué deben hacer los padres si se enfrentan a otro tipo de cobros, a dónde ir, a pedir ayuda, a reclamar, etcétera, ¿qué otros cobros normalmente han identificado ustedes, aparte de estos tres, que están ocurriendo en privados? En algunos casos, los reportes que nos hacen los padres de familia a través de los reclamos o de las denuncias es que, por ejemplo, le pueden pedir pagos relacionados a actividades que son extracurriculares, por ejemplo, bingos, por ejemplo, rifas, por ejemplo, en algunos colegios polladas inclusive, ¿no? Y que hacen que los maestros o que el personal administrativo obliga a los padres a comprar, a adquirir este tipo de, digamos, por ejemplo, tarjetas para este tipo de actividades, ¿no? Estos cobros son cobros, digamos, que están fuera de los que estamos hablando, y por otra parte también hay en algunos casos que esto ya desde el año 2020 que se modificó la norma está totalmente prohibido. Antes existía la posibilidad de que los colegios hagan cobro de cuotas extraordinarias, se le denominaba. Entonces los colegios pedían autorización al Ministerio de Educación, el Ministerio los autorizaba y ellos podían hacer cobros adicionales durante el año. ¿Bajo qué concepto? Diferentes conceptos. Por ejemplo, te decían, voy a dictarle a tu hijo un taller más, me pagas de manera obligatoria y el Minedu me autoriza, entonces tú, padre de familia, tienes que hacer el pago. Esto desde el año 2020, desde la pandemia que se modificó el reglamento de instituciones educativas, ya está totalmente prohibido. Entonces, actualmente no por puedes eso obligar al padre a que meta a su hijo a un taller cual así o cual. Es, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, pero este tipo de situaciones lamentablemente todavía se siguen produciendo, o por ejemplo, el tema de que hay algunos colegios que cobran montos adicionales por el tema de discapacidad, ¿no? Recordemos que esa también es una prohibición. Los colegios no te pueden cobrar montos adicionales. ¿Cómo? O sea, si tú tienes un niño discapacitado, ¿le cobran más? No, claro. ¿O le cobraban más? Ese es un cobro que también en algunos casos se ha efectuado. Menos, así es. Entonces, y además, ¿cuál es digamos, la indicación que da la norma por el lado de las personas o de los niños que presentan algún tipo de discapacidad leve o moderada? Es que los colegios tienen que obligatoriamente reservar 2 vacantes por aula para que los niños con discapacidad leve o moderada puedan acceder a este servicio, ¿no? Obviamente estamos hablando de una discapacidad física, porque si fuese una discapacidad mental no tendría que estar en ese colegio. Justamente por eso la referencia es que sea discapacidad leve o moderada. Digamos, la determinación de este tipo de discapacidad lo otorga el Ministerio de Salud a través de un examen, de una evaluación que se hace. Puede ser un niño con algún espectro autista seguramente, leve. Probablemente, así es. Siempre que el Ministerio determine que está dentro de la situación de discapacidad leve o moderada, ellos van a poder acceder a este servicio educativo sin tener que hacer ningún pago adicional por un tema de adaptabilidad, por ejemplo, de las instalaciones, porque recordemos que ya de por sí las normas que protegen a las personas con discapacidad establecen que los colegios tengan, por ejemplo, rampas o que sus instalaciones sean accesibles, ¿no? Entonces no tendrían por qué pagar montos adicionales para poder acceder a este servicio. APAFAS también es un pago que normalmente se pide, ¿verdad? Es un pago que se pide, pero esto es importantísimo que los padres lo sepan, es que es un pago de manera voluntaria, ¿no? Los padres no están obligados y tampoco es importante también aquí, qué bueno que lo mencionas y me das la oportunidad de mencionarlo también acá. Muchas veces se han informado que los padres de familia que se afilian, que se asocian a estas asociaciones de padres de familia, nos señalaban que los colegios lo que le decían era que no podrían matricular a sus hijos si no hacían los pagos de la PAFA. Entonces, esto también es algo que la norma de manera expresa lo prohíbe. Uno no puede condicionar la matrícula del niño el siguiente año si es que tiene pagos pendientes por la PAFA, porque finalmente estos aportes que se hacen son de manera voluntaria, ¿no? Entonces, normalmente, ¿bajo qué concepto es la PAFA? ¿Para qué sirve la PAFA? Por lo general, para poder realizar actividades, de repente que los padres se pueden organizar, ¿no? Muchas veces esto también ha servido, por ejemplo, para el tema de los viajes escolares que se dan durante el año o a fin de año y que están, por lo general, fuera de lo que es propiamente el currículo o lo que es todo lo que son las clases propiamente, ¿no? Claro, pero a la hora que te obligan a algo que por naturaleza debería ser voluntario, un viaje o cosas por las que tú estás diciendo, está en la discreción del padre si hacerlo o no. Por supuesto, y dependiendo también de la capacidad económica que tenga, ¿no? Ya no es o sea, ya suena que quiero el dinero, ¿no? Y estoy buscando plata de donde pueda sacarte para
para tenerlo, ¿no? Claro, entonces precisamente por eso la finalidad o la idea es dar a conocer a los padres de familia estos derechos que ellos tienen para que puedan hacerlos efectivos, ¿no? Solamente los colegios pueden cobrar estos tres, digamos, montos que mencionamos: cuota de ingreso, matrícula y pensiones escolares. Y por otra parte también hay, digamos, diversas formas que ellos tienen para poder hacer efectivos algún tipo de reclamo o denuncia ante el mismo Indecopi, pero también ante el colegio, ¿no? 10:54 en hora punta en Betel Radio 100.1 FM. Estamos con Mariela Villacorta, representante de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor de Indecopi. Mariela, ¿y qué pasa si hay padres que han detectado estos problemas? A ver, si están sufriendo estas situaciones, les están pidiendo más de estas tres cosas que tú has venido a mencionar aquí. ¿Qué hacer? ¿Hay algún lugar a donde puedan ir a quejarse? No sé si se hace una denuncia o algo. Sí, en digamos, la primera medida o la primera forma en que los padres tienen para poder reclamar es el libro de reclamaciones. Todos los colegios privados tienen la obligación de contar con un libro de reclamaciones, así como los establecimientos también lo tienen, para que los padres de familia puedan dejar constancia del reclamo que tienen respecto a la insatisfacción del servicio que se les está dando. ¿Y ese libro a dónde va? Ese libro es un documento que permite al proveedor, en este caso al colegio, conocer el reclamo y ofrecer una solución. Hay casos, lamentablemente, en los cuales los colegios no ofrecen una solución por esta vía, que dentro del plazo de 15 días hábiles, que es lo que establece la ley, y en ese caso los padres de familia pueden acudir al Indecopi. Ahora, importante recordar que no es necesario que primero registren el reclamo en el libro para luego ir al Indecopi. Pueden ir de manera directa también al Indecopi. En Indecopi los reciben. Así es, en el Indecopi pueden presentar. ¿Alguna oficina en particular en Indecopi? Se puede hacer de manera virtual, a través de Reclama Virtual, que Ajá. es una plataforma que tiene el Indecopi para poder presentar reclamos, y para el tema de denuncias por la mesa de partes virtual del Indecopi. Tenemos una llamada. Mariela, si gustas, ponte los audífonos para que puedas escuchar. Me parece que es una llamada de San Martín de Porres, ¿sí? Hay una madre de familia que tiene un inconveniente por allá. Vamos a escucharla. Lorena, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buenos días. Hora punta. Hola, Lorena. ¿Qué tal? Lorena, ¿cómo estás? Buenos días, señor Fabricio. Bueno, quería hacerles de conocimiento acá en San Martín de Porres. No es uno, sino varios colegios particulares. Mi hijo está en un colegio particular y él no baila porque es asmático, porque siempre está con su alergia y porque además es evangélico. Él dice, yo no voy a bailar. Pero a nosotros nos obligan a pagar la danza todos los meses, todos los años en octubre. Mi hijo ya está de 14 añitos y desde chiquito. Y aunque me moleste, aunque yo diga, bueno, ya voy a pagar, te miran mal las mamás, sobre todo el comité, y te obligan a pagar. Tienes que pagar sí o sí. ¿Qué hacer? Gracias, hermana, muy amable. Mariela, ¿qué hacer en este caso? Precisamente esa es una de las situaciones que mencionábamos, que son pagos probablemente vinculados a la PAFA o pagos que son, digamos, que no son obligatorios y que los padres se ven presionados a hacerlo. En este caso, a la señora que nos llama desde San Martín, lo que le puedo informar es que ella puede asistir directamente ante el Indecopi. El Indecopi tiene un mecanismo de solución de reclamos en el cual lo que se busca es lograr una solución, una conciliación o una mediación con, en este caso, el colegio, o de lo contrario puede presentar una denuncia administrativa ante el Indecopi para que se determine la responsabilidad de este colegio y se le imponga una sanción según corresponda. Mariela, ¿y cuando el colegio te direcciona casi exprofeso, casi obligatoriamente a una librería en específico para comprar las cosas? Esa también es una prohibición que se tiene prevista en la ley de centros educativos privados. De hecho, es uno de los casos más recurrentes que se ve ante Indecopi a través de las denuncias. Porque juegan en pared, pues, colegio o librería, ¿no? Así es. Esto también estaba previsto en una norma que salió en el año 2012, si no me equivoco, relacionado a la protección de la economía de los padres de familia, y que posteriormente ha generado que se modifique la ley de centros educativos privados, prohibiendo expresamente el direccionamiento de la compra de útiles y también de uniformes, porque recordemos que son los dos casos más recurrentes, y de hecho en los últimos 4 años la mayor cantidad de sanciones que ha tenido el Indecopi ha sido por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces también es importante hacer reconocimiento de los padres de familia que ellos primero no están obligados a comprar en un establecimiento, en una librería, en algún bazar, digamos, útiles ni uniformes, sino que ellos, dependiendo de su economía, porque finalmente, Fabricio, estas normas lo que buscan es proteger la economía de los padres de familia, no direccionándolos a la compra de un establecimiento que les pueda vender el mismo producto que lo obtienen por 10 soles de repente en algún lugar, en ese lo venden a 15 soles porque tiene exclusividad, ¿no? Entonces, todas estas normas son importantes que las conozcan, porque todos estos hechos, si se producen, son materia de reclamo o de denuncia ante el Indecopi o de reclamo ante el mismo proveedor. A ver, y terminamos con las preguntas más elementales, digamos, y si te condicionan la matrícula a no comprarte el lazo del color
o no sé, o la escarapela de tal forma, etcétera, porque pasa también eso en los colegios, bastante. Sí, nuevamente lo que mencionamos, ¿no? La matrícula, solamente aquí es importante hacer una aclaración. Todos esos tipos de pagos, en la medida que no son obligatorios, no pueden condicionar la matrícula para el siguiente año. Hay situaciones en las que sí el colegio puede negarse a realizar la inscripción o la matrícula del alumno, pero esto está vinculado directamente a la falta de pagos que hacen los padres de familia, porque también es importante mencionarlo y es algo que en el INDECOPI también se reporta. Muchos padres de familia, vamos a decir de alguna manera, aprovechando esta digamos, finalidad que tiene la normativa del sector educativo para garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos, lo que hacen es no pagar durante el año sus obligaciones, o sea, Claro. los pagos que sí están obligados a hacer, ¿no? Que hablábamos de cuota de ingreso, matrícula, pensiones. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora también la normativa lo que ha establecido es que si el colegio suscribe un acuerdo o un contrato al inicio del año escolar, antes de la matrícula, con el padre de familia, en el cual se establece que ante la falta de pago de las pensiones, por ejemplo, el alumno no va a poder inscribirse en el siguiente año, entonces esto sí el colegio lo va a poder hacer efectivo, porque también, o sea, hay que ser conscientes de que los colegios necesitan también los ingresos para poder prestar el servicio de manera efectiva, ¿no? Pero sin embargo, estas situaciones que tú mencionas que no, como dice la señora, no pagué la cuota del baile, que no es obligatorio para empezar, no compré la insignia o el uniforme del color, este tipo de, digamos, pagos no son obligatorios y por lo tanto no pueden condicionar la matrícula. Resaltante la chamba de Indecopi en este tema y qué buena la información que nos traes, Mariela. A ver, ¿con qué reflexión final te quedas? Y quizá también puedas repetir a dónde acudir, o no sé a qué link o a qué página, o en todo caso de manera física a dónde ir si es que ocurren estos problemas. Sí, creo que lo más importante resaltar ahora, en línea con la entrevista, es, primero, solamente los padres están obligados a hacer 3 pagos al colegio. Cuota de ingreso, que responde al tiempo que el estudiante va a permanecer en la institución educativa, matrícula, que responde de manera efectiva a la inscripción del alumno por el año escolar, y finalmente las pensiones que se pagan de manera mensual. Esto es importante porque esto está relacionado directamente a todo lo que son los gastos que hacen los padres de familia por los colegios. Y por otra parte, si tienen algún tipo de inconvenientes relacionados a estos pagos o alguna otra consulta o alguna otra incomodidad o problema que hayan tenido al momento de matricular a sus hijos, pueden comunicarse con nosotros al teléfono 224-7777, que es la central del INDECOPI. 224 7777 es el número de la central acá en Lima, y si es de provincias, la línea gratuita es el 0804 4040, y también pueden acceder a la página del INDECOPI en indecopi.gov.p. Ahí está toda esta información. De hecho, estamos en campaña escolar durante fines de año y todo el inicio del año siguiente para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los centros educativos privados. Muchas gracias, Mariela. Ha sido muy amable. Gracias por la Gracias. información que está muy buena y seguramente va a ser muy útil para más de uno. Mariela Villacorta, representante de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor de Indecopi.